Gestión Cultural del Podcast, episodio número 88. Hoy hablaremos sobre el protocolo de la Convención de la Haya de 1954. ¿Qué tal, colegas de la cultura? Les doy la bienvenida a Gestión Cultural, el podcast, un programa traído a ustedes por acultura.org. Mi nombre es Alejandro Carrá y hoy ya 22 de noviembre del año 2024 tendremos un episodio muy importante porque vamos a complementar el episodio pasado donde hablamos sobre la Convención de la Haya de 1954, ¿no? La Convención de la protección de los bienes culturales ante un conflicto armado. Vamos a explorar este protocolo, un instrumento que es fundamental para la protección en general de los bienes culturales del mundo, ¿no? Y en una situación de conflicto armado, muchísimo más, ¿no? Esa es su especialidad. A través de este episodio vamos a conocer obviamente su origen, los principios claves, cómo se aplica y cómo se aplica precisamente en la actualidad. Es un tema súper esencial para quienes trabajamos en la preservación del patrimonio cultural y que también buscamos entender los compromisos internacionales, los compromisos legales que hay en este ámbito. Así que quédate porque nos la vamos a pasar súper bien y además que es un tema que a mí me encanta, ¿no? Este tema de las convenciones y el derecho internacional de la cultura para mí es súper emocionante. Pero antes también el spam, ¿no? Porque es necesario hacerlo. Te recuerdo que está abierta las inscripciones para el Diplomado en Formulación de Proyectos Culturales. Empezamos empezamos el 11 de enero ya. Bueno, se escucha lejos, ¿no? Decir, vamos a empezar en el 2025, pero sabemos todos que y todas que ya está a la vuelta de la esquina. Así que recordá, puedes inscribirte en acultura.org pleca diplomado. Recuerda que Acultura es con K, acultura.org pleca diplomado. Y ahí, en este curso, vamos a aprender cómo desarrollar proyectos que protejan y promuevan el patrimonio cultural, como lo vamos a ver en este episodio. Recuerda también que puedes seguirnos en nuestras redes sociales y ahí enterarte de muchísimas más cosas sobre la gestión del patrimonio cultural, sobre todo en Instagram y LinkedIn, que nos puedes encontrar como Cultura.org. Dicho ya el spam, vamos a empezar. Primero el contexto. Recordemos que esta convención de 1954 pues surge después de la Segunda Guerra Mundial. Y esta convención, pues, gracias a que existen estos saqueos, esta destrucción de bienes culturales, los cuales son perjudiciales para la humanidad, y por suerte me río porque digo, bueno, la gente llegó a la conclusión que esto es un daño irreversible y que es necesario prohibirlo, pues esta situación motivó la creación de normas internacionales, como ya lo vimos, ¿verdad? La Convención de la Haya, que fue creada bajo los auspicios de la UNESCO y que aquí también se creó el protocolo, que vamos a ver en qué consiste, se crearon como un marco para proteger estos bienes culturales que estaban en conflicto. ¿Cuál es la diferencia entre el convenio y el protocolo? ¿Por qué existe esto? ¿Cómo es que se crean dos documentos con casi que el mismo nombre y que tienen el mismo objetivo, pero son diferentes? Bueno, la diferencia radica que mientras la convención establece ya principios, no normas generales, el protocolo regula específicamente cómo se llevan a cabo estos principios, la exportación y la devolución de estos bienes culturales. Dicho en otras palabras y un poquito más en español, la convención es como lo que se puede y lo que no se puede hacer. Esto se puede, esto no se puede, esto debería ser así, este es el deber ser, tú tienes derecho a esto, todo el deber ser, ¿no? De lo que se puede y no se puede hacer. Mientras que el protocolo te dice cómo es que se puede hacer, cómo es que no se debe de hacer, cómo resarcir los daños si es que existen, ¿no? Entonces, esto también pasa en los países donde existe, por ejemplo, una ley general de patrimonio cultural y existe el reglamento o el protocolo de esa ley de patrimonio cultural. ¿Por qué? Porque recordemos que existe el derecho, ¿no? El que, claro, todos los bienes culturales deben de ser devueltos a los países de donde fueron saqueados. Pero ese devolverlo o esa reconstrucción, te recuerdas también que los países que destruyen un patrimonio o un bien cultural en un país, ¿no? En un país tercero, están en la responsabilidad de recuperarlo, ¿no? De restaurarlo. Ajá, pero cuando decís de restaurarlo,
¿Qué significa? No, vos te quedás a la interpretación. Destruí una pirámide de Maya. Bueno, aquí te construyo otra pirámide, ¿no? Con cemento, con cajas de cartón, con una pintadita de otro color, ¿no? Claro, eso no funciona así. Pero como pues no está escrito en la ley, ¿no? Esto se puede generar, se puede crear una interpretación, ¿no? Que cada quien decida lo que le conviene interpretar. Para que eso no pase, se crean protocolos, se crean reglamentos de esa misma ley, de ese mismo marco jurídico, para explicar así, con detalle y con definición, a qué se refieren estos derechos, no cómo es que se deben de cumplir. Entonces el protocolo de esta convención de La Haya de 1954, que protege los bienes culturales en caso de conflicto armado, explica cómo se va a llevar a cabo la exportación y la devolución de los bienes culturales y también la reparación si es que se da el caso, ¿no? Algunos principios de estos que se regulan en el protocolo de La Haya está obviamente la prevención del saqueo y del tráfico ilícito, prohíbe tajantemente la exportación de bienes culturales desde territorios ocupados, cualquiera que sean. Aquí también establece, y lo que hemos ya visto, la restitución de estos bienes culturales, o sea que obliga a estos países que han invadido a devolver los bienes culturales que se han robado al país de origen después del conflicto, ¿no? Aquí también es algo complicado, porque aunque te prohíbe no hacerlo, te dice que si lo haces, pues bueno, cuando termine el conflicto lo devolvás, también aquí es bien polémico que no te dice, bueno, no lo hagas y si lo haces, devolverlo en el instante, ¿verdad? No, bueno, te da el chance de que termine el conflicto como para que lo devuelvas. Sin embargo, también establece, y eso es un principio muy importante en el protocolo, un compromiso internacional, es decir, que todos los estados firmantes deben proteger los bienes culturales de su propio país, pero ojo, también de los otros estados, es decir, que el bien cultural que está registrado en ese tercer estado, también yo debo de protegerlo, también yo debo de respetarlo, aunque no esté en mi listado o aunque sea el de un tercero, es decir, aunque yo vea, por ejemplo, no voy a poner un ejemplo hipotético, porque no quiero tocar países reales, ¿no? Que sí están en guerra, pero ponele, ¿no? Que Brasil decide invadir Uruguay y destruye un patrimonio cultural, ¿no? Argentina, a pesar de que no es el país que está siendo invadido, tiene el deber como firmante de decirle a Brasil, hey, tenés que respetar este bien cultural. O el mismo Brasil saber que ese bien cultural debe de ser respetado. Entonces, es un compromiso internacional de parte de todos los estados que han firmado esta convención. Para nuestra suerte, básicamente todo Hispanoamérica la ha firmado, ¿no? Incluyendo también Brasil y Portugal. Así que aquí esto es ley en todos los países. Ahora bien, ¿cómo se implementa este protocolo de La Haya? En tiempos de paz, obviamente aquí lo que hay que sacar son los inventarios nacionales de bienes culturales. Te dice que en qué consisten estos inventarios, ¿verdad? Y cómo tenés que clasificarlos, cómo tenés que registrarlos, etcétera. Y por otro lado, la identificación y la marcación de los bienes, de estos bienes culturales, con el emblema internacional de la convención, ¿no? El famoso escudo azul, que ya lo mirábamos que tenía como unos triángulos invertidos azules y un rombo azul en medio, ¿no? Si vos pones Convención de la Haya de 1954 o Convención de la UNESCO de 1954, te va a aparecer ese símbolo y que creo que todas las personas que me están escuchando, si aman la gestión cultural, si aman el patrimonio, más de alguna vez han visto este escudo. Entonces, en tiempos de paz es obligación de los estados llevar a cabo eso, ¿no? Primero un inventario nacional de todos los bienes culturales que consideran que es un bien cultural y también te especifica a qué se refiere con un bien cultural y obviamente aquí pues identificarlos, pues porque pues ojalá no entres en guerra nunca, pues, pero si hay un ejército invasor y no va a estar revisando el listado, ¿no? Es preferible que lo identifiques, que pongas este escudo azul para poder alarmar, alertar y prevenir, ¿verdad? A los ejércitos de destruir ese bien. En tiempos de conflicto establece que debe de haber unas zonas protegidas para bienes culturales, como te menciono, ¿no? Debe de haber un margen en donde no se pueda atacar, ¿verdad? Si estamos hablando de un museo, ¿verdad? No solo estamos hablando de sus paredes, sino que estamos hablando de un circuito de protección que se deben de establecer en tiempos de conflicto. También aquí, también prohíbe el utilizar bienes culturales con fines militares, de lo que hablábamos la otra vez. Si tenemos el Palacio Nacional, ¿verdad? Que es un bien cultural, está registrado como bien cultural,
Claro, el ejército invasor no puede atacarlo, no puede destruirlo, no puede invadirlo, pero vos estás ahí dentro, ¿verdad? Y estás atacando desde el palacio. Eso no se puede hacer. Esto es muy parecido y de hecho esto es parte del derecho humanitario, estas convenciones. Como en el derecho humanitario, que ese es el ejemplo, ¿no? Que por ejemplo si estás en un hospital, ¿verdad? El ejército invasor o el ejército enemigo no puede atacar un hospital porque va en contra del derecho humanitario, ¿no? Pero eso también significa que el ejército nacional o el ejército que está en casa no puede utilizar el hospital como trinchera. Pues lo mismo pasa con los bienes culturales. Así como debes de respetar que el otro no lo invada, pues también respeta que no lo uses, ¿no? Como trinchera. Por otro lado, el protocolo establece mecanismos de seguimiento, establece un comité de protección de bienes culturales en conflictos armados, ¿no? A nivel internacional, y que también prevé que este comité, que lo van a conformar países, ¿no? Que son miembros de la UNESCO, generen informes periódicos de los Estados miembros, ¿no? A la UNESCO. Es decir, que este comité va a estar velando y también a través de las oficinas de la UNESCO, que cada uno de los estados partes pues establezca, ¿no? Un informe periódico en donde le diga cómo se está cumpliendo esa convención. Lastimosamente, como te habrás dado cuenta y como te imaginarás, ¿verdad? No se está cumpliendo del todo y esto es una gran alarma, ¿no? Sobre todo en países que hay un conflicto armado terrible y que es lo que hablábamos en el viernes pasado. Es que pues no se llegó a pensar en ese momento que iba a haber fuerzas armadas que fueran mayores que el Estado, que fueran mayores que el ejército de un Estado, ¿no? Entonces aquí es un gran conflicto, ¿no? Porque ¿cómo se actualiza? Claro, un Estado al final, pues en teoría no desaparece o casi siempre existe alguien a quien echarle la culpa, ¿no? Pero cuando hablamos de un grupo terrorista, pues la idea es hacerlo desaparecer o que no exista o enjuiciar, ¿verdad? A estas personas, pero ¿cómo hacen para resarcir? Hay veces, ahí viene como la controversia en la actualidad. Sin embargo, como te menciono, el protocolo lo que intenta es que haya una revisión o un informe periódico por parte de los Estados miembros sobre el Estado, ¿no? O las implicaciones de la convención en los propios países que lo han firmado. Así que algunos retos que presenta el protocolo es obviamente la falta de ratificación por parte de algunos estados, porque hay estados que no lo han ratificado y que también hay dificultades en la propia implementación en conflictos contemporáneos, ¿no? Como las guerras de civiles, en donde existe una guerrilla o existe un grupo insurgente o existe un grupo paramilitar, ¿no? Que está destruyendo bienes culturales y obviamente no tienen respeto, ¿no? Por estos bienes porque no son un ejército que responda a las directrices de un Estado mayor, ¿no? Pero por otro lado, oportunidades muy buenas para la gestión cultural es que hay una mayor conciencia global sobre la importancia del patrimonio cultural, es decir, esta convención y este protocolo puede generar esta sensibilidad sobre por qué es necesario proteger los bienes culturales y cuáles son, y que también hay otra oportunidad que presenta el protocolo y es el uso de tecnología para registrar y proteger bienes culturales en zonas de conflicto, ¿no? Te imaginas en el 54 lo difícil que era estar actualizado en este tema o tener a la mano el registro, ¿no? De los bienes culturales o marcar en tiempo real en un conflicto cuáles son las zonas protegidas según este protocolo, ¿no? Entonces, gracias a la tecnología lo podemos hacer casi que en el instante y podemos actualizar grandes bases de datos. Entonces, la convención y el protocolo pueden actualizarse de esta manera, ¿no? Y nos funciona a nosotros y nosotras como gestores culturales para poder saber no solo qué bienes culturales existen, sino cuáles también tenemos que proteger. Así que esta convención y este protocolo son sumamente importantes, ¿no? Son acuerdos internacionales que preservan el patrimonio cultural de todo el mundo, ¿no? Y que es necesario una colaboración efectiva entre estados, instituciones, organizaciones internacionales, organizaciones civiles, para poder proteger estos bienes culturales. Así que hoy hemos explorado así bien superficialmente el protocolo de la Haya, pero sin duda es un instrumento clave para proteger los bienes culturales en caso de conflictos armados. Yo te recomiendo que si eres una persona, sobre todo que te dedicas al patrimonio cultural, a los museos, galerías o a las tradiciones incluso también, o estás encargado de administrar un bien cultural que está registrado en esta convención, pues te recomiendo, pero así de manera casi obligatoria,
que lo leas, ¿no? Que estudies estos documentos que están ahí en internet, están en la página de la UNESCO. Tú pones Convención de la Haya de 1954, protocolo de la Convención de la UNESCO de 1954 y te van a aparecer suficientes documentos como para hacer bastantes trabajos de investigación y tesis, y que de hecho las hay, ¿no? Aquí, la relevancia de estas convenciones, de estos acuerdos jurídicos, trascienden los propios contextos históricos, ¿no? Porque recordemos que esto se firma después de una Segunda Guerra Mundial, pero ahora el mundo tiene otra mirada, o al menos eso quisiéramos, ¿no? Y lo que hace es que ofrece un marco valioso para los retos actuales, ¿no? De la propia gestión del patrimonio cultural. Así que herramientas hay, ¿verdad? Lo que debemos de hacer es tomarlas y apropiarnos de ellas. Así que nada, ya llegamos al viernes, así que los voy a dejar descansar. Por favor, repongan sus pilas, duerman bien, coman bien. Los que están inscritos en el Diplomado de Gestión Cultural, nos vemos el día de mañana con precisamente que estamos viendo el marco jurídico de la cultura, y vamos a empezar también a ver el tema de propiedad intelectual. Nos la estamos pasando súper bien, así que espero que también nos la pasemos bien con el nuevo grupo de patrimonio cultural, que de hecho, perdón, con el de protocolo, de veras, es como es viernes, creo que me estoy cruzando, con el grupo de formulación de proyectos que vamos a tener, ¿no? En enero. Ya hay bastantes inscritos, como les decía, creo que ya llevamos el 40% de lleno del cupo, así que por si no te has inscrito, a cultura.org pleca diplomado. Ya está, no te molesto más, te dejo descansar, te dejo que tomes ahí la bebida favorita del viernes, y por si no te vuelvo a ver, te deseo muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches.